pregunta a propósito de la justicia. En Canal 14 preparamos un documento donde mostramos los perfiles de exfuncionarios públicos, empresarios que tienen cuentas pendientes con la justicia en México, los extraditables. Hablaba de la importancia de que el exdirector de Pemex hable de qué fue lo que sucedió con el caso Odebrecht, con la reforma energética, pero aún están pendientes varios procesos de extradición, como le mencionaba. Si nos puede mencionar cuáles son las implicaciones políticas de estos procesos, qué importancia tiene la lucha contra la corrupción y terminar con la impunidad, y cómo va la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, que al parecer está en Canadá. ¿Ya hay fecha para que llegue a México y también rinda cuentas? Bueno, miren, lo más importante es el proceso de purificación de la vida pública, el que no se repitan estos hechos abominables, que no se repita el saqueo, nunca más la corrupción, que no impere la corrupción, que nadie se atreva a decir, como sucedió, que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, ofendiendo a la inmensa mayoría de los mexicanos. Entonces, no solo es el proceso judicial, sino el ejemplo, el que no se celebre, no se festeje al corrupto, sino que se le estigmatice. Esto tiene que ver mucho con la transformación, porque antes se llegaba a extremos de decir que si no se transaba, no se avanzaba. Llegaba un servidor público a ocupar un cargo y si no robaba, era tonto. Se llegó en algunos casos, no en todos, afortunadamente, porque el pueblo de México tiene muchos valores y es un pueblo honesto, pero en algunos casos se le llegó a decir a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Un político también famoso, finado, decía que político pobre, pobre político. Otro político también, finado, parte de la picaresca política mexicana, decía que la moral era un árbol que daba moras y que servía para pura eso. Era lo que predominaba, triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y de inmediato llegaban a los cargos, residencias lujosas, sus departamentos en Nueva York, las zonas más exclusivas, en Miami. Eso de Miami era como tener una casa en cualquier colonia popular de nuestras ciudades. Era lo más común, eran hasta vecinos en departamentos. ¿Cuánto daño le hicieron al país con eso? De ahí las deudas, de ahí que no alcance el presupuesto, de ahí sobre todo la desigualdad monstruosa del país, porque la causa principal de la desigualdad es la corrupción política. No hay que tener ninguna duda al respecto.
la profunda desigualdad que hay en México se le debe a la corrupción, porque unos cuantos se robaban el dinero y los bienes del pueblo, de la mayoría de la gente. Entonces, por eso lo de